Así es, Ana. Juan Pedro, ¿cómo están? Buen mediodía para todos. Estamos aquí en la puerta de tribunales porque de hecho continúa la primera audiencia de este juicio que efectivamente arrancó hoy y que prevé al menos 10 días de discusión para llegar a un veredicto. Aquí se juzga precisamente a este docente de educación física de 41 años de la Escuela Ceferino Namuncurá, que fue denunciado en 2021 por los papás, las mamás de al menos 5 nenas que en ese momento cursaban el jardín de infantes por presuntos abusos sexuales. Allí empezó esta historia de terror verdaderamente y de mucho dramatismo, sobre todo para las familias, que de hecho están haciendo una suerte de vigilia aquí. Vemos a varios de ellos que están aguardando que esta primera audiencia termine. Tienen una especie de recomendación de no hablar y de no hacer declaraciones a la prensa, una recomendación que proviene de la propia Fiscalía. Bueno, por eso carecemos de testimonios, al menos en el día de hoy, y así va a ser durante todos los días que implique este juicio que, insistimos, se inició en la mañana de hoy y que pretende juzgar a este profesor de 41 años. Las denuncias comenzaron, como les decía, en el año 2021. Allí se inicia el proceso judicial que termina en octubre del año pasado con esta persona imputada por el delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo, porque claramente se trataba de una persona que estaba a cargo al menos de una faceta de la educación de las niñas. Son 5 las denuncias que pesan en su contra. Bueno, hay, de acuerdo con la Fiscalía, evidencia sobrada para poder sostener la acusación. La defensa dice lo propio. La defensa sostiene que a lo largo de este juicio van a pasar alrededor de 100 testigos, sobre la base de los cuales la defensa asegura poder demostrar la inocencia de este docente. Es más, la defensa pide la absolución total de parte de esta persona que fue imputada. Este profesor llegó, Ana, Juan Pedro, a esta instancia del inicio del juicio en libertad. ¿Por qué? Porque si bien en su momento y en el tramo inicial del proceso obviamente quedó detenido, después recupera la libertad gracias al pago de una fianza muy abultada. En ese momento se le concede la libertad a esta persona, se resuelven una serie de medidas cautelares, entre las cuales se encuentra la prohibición de acercamiento claramente a las víctimas, así como a los lugares en los que las víctimas podrían desempeñar sus tareas habituales, y la propia escuela, de la que también, por supuesto, fue desvinculado a partir del episodio. Porque esto, como se imaginarán, al margen de lo que es el proceso judicial, implicó una verdadera conmoción para toda esa comunidad educativa. En esos días tumultuosos de 2021, cuando esta historia empezaba a ventilarse, hubo una fuerte presión de los padres de esta escuela para que la situación se esclareciese. Hubo una suerte incluso de intento de justicia por mano propia, porque cuando las cosas se fueron conociendo, los vecinos hasta se llegaron hasta el lugar en el que esta persona residía e intentaron incendiar la vivienda precisamente que pertenecía a este profesor. Bueno, esta es la situación. 25 años de prisión es lo que reclama la Fiscalía. Hay una querella que se ha constituido también en el marco de la causa y que está a cargo de los abogados Carolina Walker y Juan Lewis. Hay que aguardar que estos días transcurran y no vamos a poder contar mucho más, Juan Pedro, Ana, no solo porque hay una especie de acuerdo o compromiso entre las partes de evitar declaraciones, por ejemplo, de los familiares, sino porque además este juicio, que es oral y público, paradójicamente se lleva a cabo a puertas cerradas. Así lo solicitó la querella, así lo solicitó la Fiscalía, y esto fue establecido con el fundamento de que aquí lo que se pretende es cuidar y preservar la integridad de las víctimas, que son todas menores de edad, como decimos siempre, evitar revictimizarlas, y por lo tanto es realmente muy acotado lo que podemos contar respecto de qué es lo que está pasando puertas adentro y en esta primera audiencia. Pero este día marca el puntapié inicial
judicial y el inicio claramente de un proceso que seguiremos y que prevé la lectura del veredicto para el próximo 9 de septiembre. Bueno, un par de consideraciones. Hablabas de la imputación por abuso sexual simple, más allá de que esté el agravante por el vínculo, ¿no? Pero la palabra simple es una tipificación jurídica y no reduce de ninguna manera las consecuencias que puede generar eso en las víctimas cuando se trata de abusos sexuales a niños. La palabra simple es solamente algo jurídico para tipificar, algo técnico, pero por fuera de lo jurídico, por fuera de lo legal, en la realidad y en el día a día las consecuencias de un abuso son gravísimas. Y estamos hablando de niños. Claro. No mienten, los niños son 5 aparte. Quiere creer que tal vez en este caso, una vez conocido, después más adelante, cuando conozcamos realmente, cuando la persona acusada sea hallada culpable, si es a lo que se quiere llegar, que se sumen las condenas, por ejemplo, que se sumen, porque son 5 casos, estamos hablando de 5 nenas, está bien para no estigmatizarlas, porque está el futuro de las nenas por delante y estos papás que tienen que decidir por lo que se da a conocer o no, pero sí que se conozca la cara después de la persona, ¿no? De si es encontrado culpable como corresponde. Sí, son 4 nenas y un nene, y esto que ustedes mencionaban, que vos decías, Ana, de los niños no mienten, de hecho es lo que aparece en los afiches que de algún modo están configurando en este momento la escenografía puertas afuera de tribunales. Creo que los estuvieron viendo ustedes recién en las imágenes. Los niños no mienten, eso es lo que aparece primero en el marco de este juicio para, bueno, precisamente poner el acento en ello. Y de por sí, y creo que basta, a propósito de lo que decías, Juanpe, sobre este abuso sexual simple, para medir las consecuencias en el diálogo que uno pudo mantener con los familiares directos de estos nenes, y realmente el trauma psicológico y la gravedad que implica este tipo de episodios en niños y en niñas de muy corta edad, bueno, solo quien está cerca de esa personita lo puede contar y lo puede vivenciar, así que no hay dudas de que más allá de la tipificación jurídica, el daño es gravísimo, bueno, y por eso se espera también con mucha ansiedad el resultado de este juicio. Y por último, en la Argentina el país está muy mal ubicado en cuanto a los países desde lo judicial, a cómo se afronta, cómo se afrontan los casos de abuso sexual. Está muy mal ubicado en referencia a otros países del mundo. El otro día preguntábamos con el caso de Recreo, esta persona acusada, investigada por violar a una niña y dejarla embarazada. Decíamos, ¿qué hacemos como sociedad con una persona así? Y yo pregunto ahora, contando lo que vos decís, Ivana, si una persona como esta, que está acusada de abuso sexual en un jardín de infantes, 5 casos, puede salir en libertad pagando una fianza. Condicional. Por ejemplo. Eso me llamó muchísimo la atención, o sea, salió pagando una fianza en libertad condicional. Sí, esa fue la situación en la que de hecho llega al juicio. La persona había sido detenida en una primera instancia y tras ello, después de una serie de medidas cautelares que se acordaron y que se resolvieron en la audiencia respectiva, se le concedió la libertad bajo fianza con estas cautelares que tiene que al día de hoy todavía seguir cumpliendo. Bueno, veremos cuál es el resultado del juicio, entre las cuales mencioné la distancia desde ya y de por sí la prohibición total de algún tipo de contacto con las víctimas y la distancia también que debe respetar, por ejemplo, para con el establecimiento educativo en el que este docente se desempeñaba. Pero sí, llegó al juicio, respondiendo a tu pregunta, Ana, en la condición de libertad por haber pagado una fianza realmente muy abultada.